Ahí estamos. Ok. Entonces, como objetivo de esta charla, lo que me propuse hace hacer un muy breve repaso anatómico y embriológico del páncreas, sus funciones, una diapositiva cada cosa, técnicas de estudio y características ecográficas, eso sí es importante a lo que para lo que nos compete a nosotros, categorizar las principales enfermedades del páncreas y establecer una modalidad de estudio más adecuada para la evaluación de la patología de este órgano y ver con qué otra modalidad diagnóstica complementamos los hallazgos que obtenemos a partir del estudio ecográfico. En cuanto a la anatomía, es un órgano retroperitoneal, ¿sí? A excepción de su cola, que se apoya sobre el ligamento peritoneal pancreático renal, ¿sí? Se ubica en el espacio pararrenal anterior entre el marco duodenal y el ilio esplénico, a la altura de la primera y segunda vértebra lumbar. Muy bien, entonces ahí nos ubicamos. Es por eso que muchas veces, y después lo vamos a ver con el tema de cuando veamos las partes de las neoplasias, es todas las, todos los hallazgos que encontramos en los órganos vecinos, particularmente cuando tenemos un tumor, en el caso del proceso uncinado, la cabeza del páncreas, qué es lo que genera en la vía biliar, cómo viene el paciente y por qué deberíamos sospechar de la presencia de una neoplasia en ese lugar. Continuando con el repaso anatómico, está formado, como ustedes bien ya saben, por una cabeza, un proceso uncinado, el cuerpo, la cola y el conducto pancreático por dentro. Entonces, este es el esquema, sería un coronal de tomografía. Nosotros ahora cuando lo veamos en forma axial va a cambiar un poquito, pero se mantiene porque su forma tubular nos permite verlo de las dos maneras, de la misma forma en ambos abordajes. En cuanto a la embriología, se desarrolla hacia la cuarta semana. Se genera la yema ventral y la yema dorsal. Esto es así, se genera la yema ventral y la yema dorsal del endodermo del intestino anterior. Posteriormente, el duodeno rota en forma de C y finalmente se produce una rotación en sentido horario de la porción ventral, es decir, como las agujitas del reloj, y se fusionan ambas yemas. ¿Cómo es? Así. Ven, a ver, acá. Lo que hacemos es, se pliega, tenemos una, fíjense en la imagen de arriba, ¿sí? Como tenemos, esto es lo que va a ser el hígado, tenemos la vesícula, el conducto, el colédoco en este caso, y la yema ventral y la yema dorsal del páncreas. Cuando se produce la rotación del duodeno, eso hace que se junten lo que es la yema ventral y dorsal, queden del mismo lado, y cuando cuando la yema ventral, ¿sí?, y la dorsal se terminan uniendo, ¿sí?, se genera esta forma que tiene el órgano en sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos la yema ventral, que estaba originalmente del otro lado, me va a dar, o va a generar la cabeza, el proceso uncinado y el conducto de Wilson, mientras que la yema dorsal, que es la que está acá pintada en rojo, va a darle el cuerpo, la cola y el conducto de Santorini. Funciones tiene dos, una endocrina y una exócrina. La endocrina es la que se ve afectada en la diabetes, particularmente, es el manejo de la glucosa a partir de del funcionamiento de los islotes de Langerhans, células beta insulina, células alfa-glucagón, células delta somatostatina, y la función exocrina, que es liberar enzimas digestivas, amilasa, tripsina y lipasa. Muy bien. En cuanto a la ecografía, que es lo que a nosotros nos interesa, es el método de primera elección para el screening. Es de bajo costo, no es invasivo, no utiliza radiaciones, de eso lo vamos a ver en todas las charlas. Es la primera elección para valorar la vía biliar y el colédoco. ¿Por qué? Por su contenido líquido, que es lo que vimos en la primera charla de la introducción al ultrasonido. O sea, todas las cuestiones, todas las estructuras de contenido líquido son muy ávidas de ser evaluadas por ecografía. La vía biliar y el colédoco en este caso. Ahora bien, la limitación de la ecografía para evaluación del páncreas es el aire
Recuerden que al estar por detrás o en íntima relación con la cámara gástrica, aire ahí puede generar que se me enmascare particularmente la porción cefálica o más que nada el cuerpo, ¿sí? Y la cola. Entonces, básicamente el aire y el sobrepeso, por tener un mayor panículo adiposo, pueden hacer que sea dificultosa la visualización. Para aquellos que estén haciendo prácticos y estén empezando a meter mano, van a ver, estoy hablando de aquellos que no hayan tenido contacto todavía hasta empezar esta diplomatura con un ecógrafo, es muy difícil al principio realmente desplegar y ver en todo su esplendor el páncreas, así como también el riñón izquierdo. Son los dos órganos que al residente de primer año o el que está recién empezando le cuestan más. Pero bueno, dependiendo de las maniobras que uno puede hacer con el paciente, uno termina generando la imagen que corresponde. ¿Sí? ¿Y por qué en este cuarto punto decimos primera elección para valorar la vía biliar y el colédoco? Porque muchas cosas de las que pasan en el páncreas, particularmente las neoplasias, tienen una gran repercusión en el calibre de la vía biliar, tanto intra como extrahepática. Entonces, pacientes que llegan sin dolor a la guardia, pero amarillos, con una bilirrubina directa aumentada y demás, le hago la ecografía como primer abordaje, veo o no veo el proceso expansivo en el proceso uncinado en la cabeza del páncreas, y en caso de no verlo, lo que me puedo hacer es guiar a partir de la dilatación de las vías biliares. ¿Sí? Entonces es por eso que está en esta diapositiva de este comentario. Entonces, ¿cómo es la técnica de abordaje de este órgano? Utilizamos un traductor de 7.5 MHz en niños y 3.5 MHz en adultos, es decir, baja frecuencia. ¿Por qué? Porque yo quiero mayor penetrancia. El ayuno debe ser de 6 a 8 horas, de manera tal que la cámara gástrica no tenga contenido y de esa manera tampoco haya movimientos intestinales, generación de gases que me puedan dificultar la visualización del órgano. Es el primer órgano a valorar en la ecografía abdominal. Hay algunos que empiezan con los riñones. Lo que pasa es que así es como lo hago yo, así es como me lo enseñaron, y por una cuestión de orden van a ver que tanto los médicos de planta que estamos ahí en DCI como los residentes generalmente empezamos así, apoyamos el traductor en subsifoideo y lo primero que hacemos es buscar el páncreas. Utilizamos el hígado como ventana acústica, ya ustedes vieron el lóbulo izquierdo del hígado con la segmentación hepática, lo vieron con Marta, segmentos 2 y 3, y lo que hacemos es utilizamos este órgano como ventana acústica para ver el páncreas. Se puede llenar el estómago de agua para optimizar la valoración, es verdad. En el consultorio no lo hacemos, por ahí son pacientes que realmente tenemos que descular a ver si tiene o no tiene un proceso expansivo, estamos en un medio hospitalario o tenemos más tiempo, y ahí sí hacemos llenar de agua el estómago. ¿Para qué? Porque fíjense ustedes, esto es un esquema de cómo sería que se apoya el transductor, o sea, estamos viendo una mujer desde el ombligo hacia lo que son las mamas, y fíjense, apoyamos el transductor convexo en topografía subsifoidea, y ahí vemos el lóbulo izquierdo del hígado, y utilizando el lóbulo izquierdo del hígado, vemos por detrás el páncreas que está limitado en su parte posterior por la vena esplénica, y eso es lo que nos da la pauta de que estamos viendo el órgano, el páncreas, ¿sí? En este caso, fíjense ustedes que si bien veo solamente una partecita del hígado aquí, esto lo que tenemos acá, que tiene dos paredes, es el píloro, que por suerte no está distendido ni lleno de contenido, porque el aire acá no nos permitiría ver en este caso el cuerpo y la cola, o particularmente la cola. Acá, como ustedes pueden ver, lo que tenemos acá es la cabeza del páncreas. Esto que está acá en negro es la vena esplénica, ¿sí? Que la vemos recorrer hacia allá buscando el vaso, y acá vemos el páncreas en todo su esplendor, ¿sí? La cabeza, el cuerpo y la cola. Entonces, lo mismo que hablábamos anteriormente, fíjense ustedes cómo en este esquema podemos ver que utilizando el lóbulo hepático izquierdo, vemos el páncreas en todo su esplendor. Acá tenemos la aorta, tenemos la arteria mesentérica superior, tenemos la vena cava, la vena esplénica, tenemos el páncreas, ya que es esquematizado en el interior, el conducto de Wilson.
traducido a lo que vemos ecográficamente en la realidad, vemos lo mismo. Entonces, cabeza, cuerpo y cola del páncreas, aorta, vena renal, vena cava, vena esplénica, arteria mesentérica superior y colédoco. En cuanto a sus dimensiones, bueno, esto es esquemático, bueno, esquemático, es una idea de la normalidad o de lo que encontraríamos frecuentemente. La cabeza tiene que medir menos de 3 milímetros, el cuerpo menos de 3 milímetros y la cola menos de 25. El conducto pancreático es una banda anecoica formada por dos líneas ecogénicas paralelas. El diámetro máximo del Wilson es 2.5 milímetros. Y ojo, no confundir con el píloro al interpretar que su luz es el conducto dilatado. ¿Sí? Es lo que yo les mostraba anteriormente. Si volvemos para atrás 2 diapositivas, fíjense ustedes acá. O sea, no es que sea común, pero lo que podrían llegar a hacer si no generan esta imagen, que está aquí, lo que podríamos llegar a tener es malinterpretar que esta imagen es el páncreas y en caso de estar la luz permeable o permeable no, pero con contenido del píloro, interpretar que el Wilson está dilatado. Entonces, tener en cuenta eso, o sea, realmente ver el páncreas, ¿sí? Con los reparos anatómicos que mencionamos anteriormente. Muy bien, acá lo vemos ecográficamente. Fíjense ustedes que en este caso lo que sí tenemos es la cámara gástrica bien llena de agua, lo que nos permite ver bien la cola del páncreas. Bueno, muy bien. En cuanto a la ecogenicidad, es homogéneo y de baja ecogenicidad. Ahora bien, puede aumentar en caso de infiltración grasa, con pacientes con sobrepeso. Fíjense ustedes en este caso como sus paradas acá. Es lo mismo que cuando vieron la parte de hígado con Marta de esteatosis. La esteatosis, ¿cómo se dan cuenta ustedes que un paciente tiene esteatosis ecográficamente? Porque lo que hacen es comparan la ecogenicidad del hígado versus la de la corteza del riñón derecho. Y a partir de ahí determinan si tiene un leve, moderado, severo grado de esteatosis. Bueno, lo mismo pasa con la glándula pancreática. Cuando la veo más ecogénica que lo habitual, es porque tiene algún grado de infiltración grasa. Puede ser paciente con sobrepeso o pacientes añosos también. Muy bien, eso en cuanto a la anatomía, funciones, reparos anatómicos y cómo lo valoramos por medio de ecografía. En cuanto a la patología pancreática, vamos a abordar las indicaciones más frecuentes del rastreo ecográfico, entendiendo sus limitaciones, pero tampoco cuando veamos los tumores y demás, van a ver que no vamos a profundizar demasiado en cada uno, sino que yo lo que quiero que saquen de esta charla es justamente para qué lo utilizamos el ultrasonido, qué es lo que podemos ver, qué es lo que no, y cuándo llega un punto en el cual tenemos que pasar a otro método de estudio en cuanto a la evaluación de este órgano. Entonces, pancreatitis es la inflamación aguda de la glándula pancreática, la etiología es diversa y la causa más frecuente es la relacionada con la litiasis biliar, eso no hay ninguna duda. Puede ser focal o difusa y la clínica, la que todos conocen, dolor abdominal que irradia en hemicinturón asociado a náuseas y vómitos. Entonces dijimos que litiasis vesicular y coledocolitiasis son las causas más frecuentes de la pancreatitis aguda porque básicamente se obstruye el conducto y todo lo que conlleva la obstrucción de cualquier cosa en el cuerpo. Congestión venosa, edema, oclusión arterial, necrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, ecográficamente en las formas leves, la ecografía es normal, ¿sí? O lo que podemos llegar a ver es coledocolitiasis. Ahora bien, en las formas severas, debido al hilio, es más útil la tomografía computada. Porque claro, el paciente, el intestino se paraliza, se genera aire o el aire no se mueve, hay aire y me tapa el páncreas. Entonces, si es muy leve, el páncreas está normal. Ahora, si es muy severa, el hilio me tapa el páncreas. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno,
Antes de eso, lo que vamos a entender es que sí existen hallazgos ecográficos relacionados con la pancreatitis. ¿Y cuáles serán? Disminución de la ecogenicidad. Vamos a ver la presencia de masas de baja ecogenicidad, ¿sí? Que son el caso de las pancreatitis focales, colecciones líquidas intra o peripancreáticas, o pseudoquistes, que lo veremos luego, en el caso de las crónicas. Y además, lógicamente, el aumento del tamaño. Habíamos dicho que hasta 30 la cabeza, hasta 30 el cuerpo y hasta 25 la cola. Bueno, en este caso veríamos aumentado por el edema, la congestión y demás, el diámetro anteroposterior de la glándula. Entonces ustedes me dirán, bueno, y Javi, entonces, ¿para qué me piden la ecografía con una pancreatitis? Porque ustedes que hacen guardia, o que ya no hacen guardia, o que van a hacer guardia, lo que fuese, claro, llega el paciente con el dolor abdominal. Le hacen la ecografía y el ecografista no le termina de escular, no termina de cerrar el cuadro, pero lo que sí puede valorar es la vía biliar. Eso no hay duda. Entonces, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué de repente, más allá de estos últimos hallazgos ecográficos que estamos viendo ahora, por qué es importante? Porque de ahí determinan para qué lado va el paciente. Porque si es una pancreatitis litiásica, es para los cirujanos, mientras que si es alitiásica, es para los médicos clínicos. ¿Sí? Y el tratamiento es distinto. Ahora bien, sacando la ecografía, supongamos que nosotros agarramos, vemos la ecografía, el páncreas no nos llama mucho la atención, vemos o no vemos la litiasis, coledocolitiasis, ¿qué hacemos? Inmediatamente lo metemos en el tomógrafo, y en el tomógrafo es donde definitivamente vamos a determinar si es o no es una pancreatitis, imagenológicamente hablando. Lógicamente todo esto debe correlacionarse con el laboratorio, o sea, con una amilasa de 2, o sea, por decir algo poco, no va a ser, ¿sí? No va a estar por el lado de la pancreatitis. Pero bueno, apoyándonos en la clínica y apoyándonos en el laboratorio, terminamos haciendo la tomografía, porque la ecografía fue medio ni, y tenemos los grados o los criterios tomográficos de Baltasar, que no vienen a este caso, no va a ser motivo de, no va a ser pregunta de examen, pero está bien recordado, está bueno que lo tengan. Son 5 grados, A, B, C, D y E, son correlativos, o sea, van uno atrás de otro en sentido de que aumenta la inflamación y el compromiso de las estructuras peripancreáticas. Tenemos grado A, es un páncreas normal, o sea, tengo amilasa aumentada, clínica y todo lo que ustedes quieran, pero el páncreas está normal imagenológicamente. El grado B es aumento del tamaño focal o difuso del páncreas. El grado C es B más aumento de la densidad peripancreática difusa y parcial. Y esto es cuando nosotros los imagenólogos hablamos de rarefacción de los planos grasos o cambios inflamatorios de la grasa peripancreática. Bueno, claro, ese edema que está haciendo de la glándula y me está manchando esa grasa que tomográficamente la deberíamos ver bien hipodensa, y en estos casos la vemos como si fuese una telaraña. Bueno, esa es la rarefacción de los planos grasos. El Baltasar D es una sola colección líquida, es decir, toda esa baba, eso que está saliendo del páncreas y todo ese proceso inflamatorio se empieza a juntar, es una colección, y Baltasar E son 2 o más colecciones, o la presencia de gas. ¿Sí? Acá tiene los diferentes grados de Baltasar. De vuelta, escapa esto a lo que me interesa que sepan del curso, pero básicamente tenemos un páncreas normal, un páncreas aumentado de tamaño. Fíjense cómo los bordes empiezan a ser más irregulares en el contexto de una vesícula que está de paredes engrosadas, con líquido perivesicular. Acá lo mismo, lo tengo engrosado, con bordes irregulares, y ya la grasa, en este caso, no es la más feliz esta foto, pero bueno, si bien debería ser totalmente negra o de baja densidad la grasa, fíjense ustedes cómo acá aumenta la densidad de la grasa. Esos son los cambios de tipo inflamatorio, rarefacción de los brazos. Este es todo este líquido en realidad enmarañado que se había producido en el Baltasar C, se junta y hace una sola colección que eventualmente va a discurrir por los flancos hacia fondo del saco, y ahí vamos a tener más colecciones en el que van a hacer que eso transforme en un grado E
o en este caso, fíjense lo que les marqué, la presencia de aire, no solo a nivel del páncreas o relación al páncreas, sino dentro de la vesícula. ¿Bien? Entonces, en cuanto a los hallazgos ecográficos pancreáticos, dijimos, el aumento, similar a lo que pasa en el Baltasar, es aumento del tamaño de la glándula, disminución de la densidad, puede ser una disminución focal, en el caso de las pancreatitis focales, y aspecto congestivo, y después vamos a ver la vía biliar para ver si la causa es litiásica. Existen hallazgos extrapancreáticos, es decir, las colecciones líquidas en las formas graves, a partir de lo que sería un Baltasar D, ascitis, engrosamiento de la pared de la vesícula y engrosamiento de las paredes del tracto gastrointestinal por un tema de hilio y demás. ¿Sí? Acá lo que ustedes pueden ver es la vesícula de paredes gruesas, con líquido o edema de pared. Una cosa es el edema de la pared, fíjense ustedes que está por el medio de la pared, y otra cosa es el líquido perivesicular, ¿no? Está totalmente por fuera de fíjense, esta área de baja ecogenicidad, esto es líquido perivesicular, mientras que esto es edema de pared en el contexto de una piedra a nivel del bacinete. Fíjense ustedes acá el espacio de Morrison, como tenemos líquido libre, también hallazgos extrapancreáticos de la pancreatitis. Pero claro, esto no queda acá. A medida que pasa el tiempo o el cuadro agudo, existen complicaciones. ¿Y cuáles son? Bueno, las colecciones son agregados homogéneos, no encapsulados en el lecho pancreático. El 30-40% evoluciona a pseudoquistes, y estos pseudoquistes es la acumulación de líquido bien definido con una cápsula fibrosa no epitelial, son grandes, es en el orden de los centímetros, y eso es lo que nos va a dar la pauta de decir que son pseudoquistes y no quistes verdaderos, lo veremos en un ratito cuando veamos las lesiones quísticas. Lógicamente, y avanzado el proceso de inflamación, restricción de la llegada de compresión de los vasos o de las que irrigan el órgano, necrosis, licuefacción de porciones de la glándula con mayor probabilidad de sobreinfección, y luego de la necrosis, el territorio necrosado se puede abscedar. Entonces, no solo eso, sino que como otras complicaciones tenemos hemorragias que acompañan la necrosis, pseudoneurismas, son hemorragias encapsuladas que se comunican con alguna arteria de pared erosionada, hay que excluirlas antes de punzar, ¿sí? Generalmente es con la arteria que pasa por ahí. Se pueden generar trombosis, ascitis pancreáticas con alta concentración de amilasa. Estos son en casos de realmente muy extremos, o sea, no llegamos a este caso. Entonces, fíjense ustedes, la complicación, entre comillas, más frecuente es la formación del pseudoquiste, que como dijimos anteriormente, está en el orden de los centímetros. Ecográficamente se ve así, mientras que tomográficamente se ve así. Son estructuras anecoicas, redondeadas, bien delimitadas, de gran tamaño con refuerzo acústico posterior, y pueden presentar ecos internos por la presencia de detritus celulares o tabiques. ¿Sí? Esta es la complicación más frecuente, o en realidad es el aftermath de lo que sucede con el paciente que ha tenido pancreatitis a repetición o alguna pancreatitis muy heavy, y de repente nosotros entramos, evaluamos ese paciente, ya no en el agudo, y nos encontramos con tremenda masa en el páncreas. Suenan todas las alarmas, y cuando preguntamos por los antecedentes de este paciente, tenemos el antecedente de haber tenido una o varias pancreatitis. Pero claro, lo que no se mueve se infecta, ¿sí? Entonces, el hecho de tener áreas de necrosis o mismo los pseudoquistes y demás pueden generar focos de infección, en este caso los abscesos. Son colecciones bien delimitadas de contenido purulento adyacentes al páncreas. Hay que sospechar ante la presencia de un pseudoquiste con ecogenicidad heterogénea o ecos internos. No confundir con necrosis infectada, en este caso la mortalidad se duplica porque no están delimitados. Y ante un hallazgo de esta característica solicita un estudio de mayor complejidad para avanzar en el algoritmo diagnóstico. Básicamente lo que hay que hacer es saber diferenciar entre la necrosis infectada, que tiene alta mortalidad, contra un absceso que lo van a ver bien encapsulado.
También rara vez pueden producirse pseudoneurismas, particularmente con la arteria esplénica. Es una complicación infrecuente, por suerte, es secundaria a la erosión de la pared, ya sea por el pseudoquiste o por la propia digestión enzimática. Puede provocar episodios de hemorragia, y esto me voy a dar cuenta porque en el contexto de un paciente que yo lo tengo internado por una pancreatitis o que tuvo una pancreatitis y yo le venía controlando un pseudoquiste o lo que fuese, empezamos con disminución del hematocrito. Son imágenes anecoicas, redondeadas, bien delimitadas, con vascularización positiva al estudio con Doppler, y eso es lo que me lo diferencia del pseudoquiste, porque ustedes tienen el poder en sus manos de agarrar y sin que se los pidan, ver si eso está vascularizado o no vascularizado, apretando el botoncito que dice CDI. ¿Sí? Muy bien, eso en cuanto a la pancreatitis aguda y sus complicaciones. La pancreatitis crónica, claro, ustedes piensen que como todo proceso inflamatorio crónico de una glándula, como puede ser una tiroiditis de Hashimoto en la tiroides, lo que empieza a suceder son ciclos de inflamación y reparación del tejido glandular. Se inflama, se cicatriza, se inflama, se cicatriza, se inflama, se cicatriza, y en consecuencia se genera tejido fibroso, lo que termina haciendo que todo el tejido fibroso tironee hacia adentro del tejido glandular normal y empezamos a objetivar la presencia de cambios morfológicos, en principio, o sea, un páncreas medio achicharrado, de baja ecogenicidad, y consecuentemente a ello, alteraciones funcionales, irreversibles. Entonces, el tejido pancreático normal es reemplazado por tejido fibroso como consecuencia del ciclo inflamación, destrucción, reparación. Se usa una glándula disminuida de tamaño, de cogenicidad disminuida, con múltiples calcificaciones, porque lógicamente todo ese tejido fibroso, con el correr del tiempo, se termina calcificando. Con presencia o no de que difusamente heterogénea, con presencia o no de que puedan asociarse a una dilatación del conducto pancreático, que en estos casos la dilatación del conducto pancreático no es por obstrucción, sino por retracción del tejido glandular que está alrededor. ¿Me siguen? Como la dilatación ex vacuo de los ventrículos cerebrales cuando tengo una CB de larga data. Bueno, eso mismo pasa con el conducto pancreático. En periodos de reagudización se puede encontrar un páncreas aumentado de tamaño, pero en líneas generales tiende a la atrofia. Entonces, eso es lo que van a encontrar ustedes, mientras que en el agudo vas a encontrar un páncreas urgente, dematoso, con florido. En el caso de las pancreatitis crónicas va a ser todo lo contrario, los mismos hallazgos que encontramos cuando vemos una tiroiditis de Hashimoto. Proceso de inflamación, destrucción, reparación que genera fibrosis, áreas pseudonodulares, producto de ese adoquinado que se genera a partir de la convivencia de tejido glandular sano y tejido fibroso. Eso en cuanto a los procesos inflamatorios, ¿sí? Tanto agudos como crónicos. Existen enfermedades difusas. Lo que vamos a hablar acá en este caso es de la fibrosis quística, es una enfermedad autosómica recesiva. Se asocia a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y a insuficiencia exócrina del páncreas. ¿Sí? Y en este caso, la sustitución gracias es la alteración más frecuente. Por ende, ecográficamente vamos a ver el páncreas más ecogénico. En el contexto de un paciente con los otros hallazgos, particularmente a nivel pulmonar. Eso fue un dato de color porque pasa y porque creo que en algún momento cuando hice esta charla me lo habían pedido y bueno, me pareció oportuno meter una diapositiva. Ahora bien, existen, porque claro, ¿ustedes a qué le tienen miedo? Yo le tengo miedo al cáncer de páncreas. ¿Sí? Entonces, cada vez que aparece una lesión ocupante de espacio en el páncreas, en cualquiera de sus porciones, se encienden las alarmas. ¿Y qué es lo importante acá? Saber diferenciarlas y no correr por todas y cada una de ellas, si bien generalmente le vamos a pedir un estudio de mayor complejidad, por todo lo que hablamos al principio de la dificultad o las limitaciones que tiene la ecografía para valorar el páncreas en casos de obesidad, mucho aire y demás. Entonces, como para empezar, tenemos al quiste pancreático congénito. Es una entidad muy poco frecuente y debemos sugerir un seguimiento para corroborar que sea así.
Si aparecen en niños menores de 2 años, son lesiones quísticas no complicadas y no se comunican con el conducto pancreático. Estas no están en el orden de, digamos, son pequeñas, son muy frecuentes y como aparecen en niños, es difícil decir que sean pseudoquistes. Si bien son grandes, generalmente no está el antecedente de la pancreatitis. Entonces, de la misma manera que les pasa con todas las otras modalidades, cuando ustedes hacen diagnóstico por imágenes, vieron que es detectivesco. Ustedes lo que van haciendo es, van viendo, ok, veo esta lesión, fantástico. Y entonces empiezan a ver antecedentes, por dónde puede ir, miro otro estudio, otra modalidad, y bueno, y vamos viendo. Entonces acá tenemos lesiones quísticas que son grandes, pero son en chicos chicos. Y el chico chico, ¿pudo tener la posibilidad de tener una pancreatitis antes? No. Y bueno, entonces no va a ser un pseudoquiste. Esto lo tenía desde el arranque. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de la misma manera que pueden existir quistes pancreáticos congénitos únicos, existen quistes pancreáticos múltiples. Son pacientes en enfermedades de riñones poliquísticos autosómicas dominantes. Son quistes extrarrenales, más frecuentes aparecen en el hígado, pero en el 5% de los casos aparecen en el páncreas. ¿Vieron esas poliquistosis renales que ustedes saben que le van a encontrar en el hígado? ¿Quistes? Bueno, en el 5% de los casos aparecen múltiples quistes en el páncreas. Entonces hay que diagnosticarlos en el contexto, diagnosticados en este contexto, es decir, de la poliquistosis renal con quistes hepáticos, les confiere benignidad. Fíjense, ustedes hasta ahora vimos todas estructuras quísticas, entonces, no hay que volverse locos, pero sí hay que entender que existen, si bien muchas son infrecuentes, les digo porque ustedes apoyan el traductor, ni bien empieza la ecografía y el estudio, y de repente entran en una paranoia porque empiezan a ver lesiones que no les gustaría encontrar, pero en realidad son benignas. ¿Sí? En cuanto a la enfermedad de von Hippel-Lindau, esto tiene que ver con el tema de los quistes, es una enfermedad autosómica dominante, se manifiesta por hemangioblastomas en el sistema nervioso central. Fíjense ustedes acá en esta resonancia magnética, acá en el hemisferio cerebroso izquierdo. Angiomas en retina, quistes viscerales, feocromocitoma, carcinoma renales, es realmente una catástrofe. Y quistes pancreáticos en el 75% de las autopsias y en el 50% de los estudios por imágenes. Pueden medir desde milímetros hasta varios centímetros. Creo realmente que en el contexto de esta enfermedad lo último que te importa es un quiste pancreático. Ahora vamos a lo que realmente hace sonar las alarmas. En este caso son los tumores pancreáticos. La ecografía es el método de primera elección, bajo costo, no invasivo, alta sensibilidad, lo que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Adenocarcinoma de páncreas. Es el más frecuente y es el más agresivo. Constituye el 90% de todas las neoplasias pancreáticas. Es más frecuente en varones entre la séptima y octava década de la vida. El 60-70% está en la cabeza del páncreas. Generalmente se detecta en estadios avanzados y la tasa de supervivencia es del 2%, 2 o 3% en 5 años. Este es el paciente que llega como un pollito a la guardia, amarillo de pies a cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué se detecta en estadios avanzados? Porque el páncreas tiene mucho espacio, o sea, la cabeza del páncreas, hasta que genera efecto de masa en estructuras vecinas, tiene mucho espacio para crecer. Entonces, crece y va obstruyendo la vía biliar lenta y progresivamente. Ese paciente va juntando bilirrubina, se va poniendo amarillo y no se da cuenta, hasta que de repente llega siendo un Homero Simpson. Y de repente, y es como, para ustedes imagenólogos o por ahí los cirujanos que están acá o lo que fuese, es el paciente que llega por ahí, llega por un dolor abdominal de cualquier otra índole, en el contexto por ahí de una gastroenterocolitis, pero llega amarillo. Ustedes le hacen la ecografía o le hacen el laboratorio, la bili le da altísima, ¿sí? Pero clínicamente no les da para una colecistitis o clínicamente no le da para una pancreatitis, el dolor es medio difuso, qué sé yo,
y le hacen las preguntas de rigor, y antes de hacerle cualquier, y solo con eso, antes de hacerle cualquier estudio por imágenes, sacan el diagnóstico. ¿Por qué? Porque le preguntan, ¿y usted está amarillo hace cuánto? No, hace bastante. ¿Y le duele acá? Como marcado a ver si tiene Murphy ecográfico. No. ¿Bajó de peso? Y ahí sí, de cajón, todos bajaron de peso. Claro, le haces la ecografía y te encontrás la lesión ocupante del espacio en la cabeza del páncreas. Ni hablar si le haces la tomografía, donde vas a ver a su vez, de la misma manera que pasa con la ecografía, la dilatación y marcada dilatación de la vía biliar, tanto intra como extrahepática. Entonces, el cuadro clínico, lo que habíamos dicho, el dolor abdominal es raro, pero el motivo de consulta hay veces que vienen porque les duele la panza, pero por algún otro motivo, y uno se encuentra con esto. ¿Sí? Porque es raro que el tipo venga porque está amarillo, se ve amarillo, porque como se van poniendo amarillo lento y progresivamente, si vive solo no se dan cuenta. Pérdida de peso, náuseas, vómitos, astenia, anorexia, y al examen físico, ictericia. Y bueno, como verán en la imagen, acá tenemos una lesión expansiva a nivel del proceso uncinado. Ecográficamente, lo que vamos a ver es una lesión focal de baja ecogenicidad, heterogénea, de márgenes vagamente definidos. Es esta flecha que está acá, la voy a marcar con el puntero, es toda esta lesión que está acá. ¿Sí? Tiene un bajo grado de vascularización. Se puede asociar a dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y puede englobar la vena esplénica, que es la flecha roja. La flecha roja no es el wirsum, sino que es la vena esplénica y la está englobando esta lesión. Debemos valorar el hígado en busca de metástasis y se puede presentar también como una lesión ecogénica, tener en cuenta el aumento focal del tamaño del páncreas y la nodularidad de sus contornos. ¿Y por qué hablamos de la nodularidad de sus contornos? Porque ustedes me dirán, che, si no prende con el Doppler y se ve de baja ecogenicidad, ¿cómo sé yo que no es un quiste? Pero porque en realidad, fíjense los contornos, los quistes son redondeados, bien definidos. Acá vamos a tener, en el contexto de un paciente que está amarillo, vamos a tener una lesión de bordes vagamente definidos, que me cuesta ver los límites, particularmente los posteriores, ¿sí? Y a diferencia de los quistes y su gran contenido líquido, no tengo refuerzo, ni mucho menos. Esto es sólido de baja ecogenicidad. ¿Sí? Tengo el signo del doble conducto. Este es el monstruito, que está englobando por un lado la vena esplénica, en cuanto al páncreas me hace toda esta lesión, me dilata el colédoco y me dilata el conducto de Wilson. Se sugiere lesión ocupante de espacio en la cabeza pancreática, aunque esta aún no sea visible. Bueno, acá es visible, ¿sí? Y vemos el doble conducto. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante este hallazgo? Porque lo primero que va a suceder es que el árbol nos va a tapar el bosque, es decir, nosotros vamos a agarrar y vamos a estar tan ensimismados con tratar de definir, ver cómo informar esta lesión que encontré, que podemos llegar a perder noción de lo que realmente es importante. O sea, el cáncer ya lo tiene, ya está. Vos lo podés describir mejor o peor, pero lo que tenés que ver y lo que realmente le va a servir al oncólogo, al cirujano y demás, es ver qué pasa con las estructuras adyacentes a este problema. Entonces, ya sea por ecografía o por algún estudio de mayor complejidad, dependiendo de las limitaciones, lo que nosotros vamos a hacer es determinar la extensión del tumor. En este caso vamos a dar la invasión venosa, infiltración del eje esplenoportal determinado por la desaparición focal de la superficie del vaso, invasión de la grasa retroperitoneal, invasión de órganos adyacentes, adenopatías, metástasis hepáticas y compresión o invasión de estructuras vasculares. De todo eso que acabamos de decir, existen lo que son los criterios de irresecabilidad, que son las metástasis hepáticas, la invasión de órganos adyacentes, la invasión arterial. La invasión venosa es relativa, ¿sí? Fíjense ustedes acá, la flecha amarilla es un adenocarcinoma que está en íntima relación con la vena esplénica, interpretando que la está invadiendo. Primero la comprime, pero si estamos ya con aliasing, deberíamos entender que también la está
invadiendo. Aliasing quiere decir turbulencia. Se produce al principio por compresión de la vena, pero bueno, entonces comprime la vena al haber menor superficie aumenta la velocidad y al aumentar la velocidad se produce un foco de turbulencia. Entonces, nada, eso es el aliasing. Si yo veo esto, deberíamos interpretar que está comprometiendo la vena esplénica e invadiéndola. Metástasis ganglionares retroperitoneales y carcinomatosis peritoneal. En este caso lo que estamos viendo es una gran metástasis en el hígado, ¿sí? Y bueno, son, como les decía, criterios de irresacabilidad. Bueno, muy bien. Eso en cuanto al adenocarcinoma como el más agresivo y el más frecuente. Existen otros tumores, en este caso los tumores neuroendocrinos, que, ¿cómo se llama? Suelen tener un comportamiento maligno, ¿sí? Pero son menos agresivos que el adenocarcinoma. Derivan de las células neuroendocrinas, pueden ser funcionantes o no funcionantes, dependiendo de la presencia o ausencia de síntomas relacionados con la producción de la hormona. Los tumores funcionantes son más frecuentes. Los más frecuentes son los insulinomas, que corresponden al 60%. Generalmente son benignos y aparecen como lesiones hipoecogénicas bien delimitadas. Ahora bien, los segundos en frecuencia son los gastrinomas, que es el 20%, y suelen tener un comportamiento maligno, detectándose metástasis hepáticas en el momento del diagnóstico del 60% de los casos. Recuerden ustedes que para cuando ustedes encontraron el tumor está creciendo a días un montón de tiempo. Entonces, por eso es que encontramos rápido, 60% de los casos encontramos metástasis, porque tuvo tiempo hasta que nos dimos cuenta por la clínica, básicamente, que no va de la mano con el dolor, sino que va de la mano de ya lo que pasa con el paciente oncológico avanzado, astenia, dinamia, anorexia y demás. Los no funcionantes se diagnostican habitualmente con un tamaño mayor y suelen tener un comportamiento maligno, aunque su agresividad es menor que la adenocarcinoma. ¿Y por qué los no funcionantes se detectan con mayor tamaño? Y porque lógicamente al no producir hormonas, no tengo otra sintomatología que la del efecto de masa, y como dijimos que tiene mucho espacio para crecer, para cuando lo encuentro ya tengo metástasis. Y así funciona. Entonces, la diferenciación en un tumor neuroendocrino y un adenocarcinoma, a ver, dijimos que los neuroendocrinos tenemos los funcionantes y los no funcionantes, ¿sí? De los no funcionantes son más grandes y pueden ser malignos, ¿sí? Son menos agresivos que el adenocarcinoma. Es por eso de que ahí viene, vemos cómo los diferenciamos. La diferenciación entre un tumor neuroendocrino y el adenocarcinoma con ecografía convencional, es decir, en modo B, en el BD, es prácticamente imposible. Los dos lo vamos a ver como masas de baja ecogenicidad, en mayor o menor medida. Y ustedes me dirán, bueno, pero Javi, en la foto que nos mostraste antes, el adenocarcinoma es bien negro, el carcinoma no. No, bueno, está bien, pero después es cada paciente y lo que a mí hoy me parece muy de baja ecogenicidad, mañana no, y en fin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? El Doppler nos puede aportar información, ya que los tumores neuroendocrinos, a diferencia de los adenocarcinomas, son hipervasculares, de forma tal que pueden identificar una vascularización intratumoral e incluso pueden observar vasos aferentes y eferentes de mayor tamaño. Tener en cuenta que las lesiones de pequeño tamaño pueden no mostrar señales vascular con el Doppler. No sucede, eh, es difícil, o sea, tiene que ser realmente un hallazgo sin nada de clínica que ustedes encuentren un tumor neuroendocrino tan pequeño en el páncreas que no le vascularización. O sea, realmente lo encontraron de suerte. En la tomografía computada multislice con contraste, que el adenocarcinoma es un tumor hipovascular que permanece hipocaptante, los tumores neuroendocrinos suelen ser lesiones hipercaptantes. Y ahí es como ustedes van a enriquecer su informe cuando en las conclusiones del estudio que hagan, ya sea ultrasonográfico o tomográfico, dependiendo del comportamiento con el Doppler o con el contraste, van a poder decir que es una lesión ocupante o lesión expansiva en el proceso uncinado del páncreas, con en primera instancia sus características imagenológicas con un tumor neuroendocrino o un adenocarcinoma.
Pero después existen lo que llaman tumores quísticos. Son lesiones quísticas pancreáticas, hallazgos relativamente frecuentes, el 90% de los casos son pseudoquistes, cerca del 10% son neoplasias quísticas pancreáticas, en ocasiones se asocian a la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es la foto. Y los cistoadenomas serosos suponen el 30% de los tumores quísticos del páncreas. Por eso es que, ok, veo una lesión quística, no es que me duermo en los laureles, sino que lo que hago es, o lo estudio con un método de mayor complejidad para ver realmente hasta dónde llega, y le, toda la humildad del mundo, le sugiero al colega su evaluación en tiempo prudencial. Entonces, son más frecuentes en mujeres con una porción de 4:1 y generalmente aparecen en la quinta y sexta década de la vida. Los contornos son ondulados, de pared delgada y el 15% se observa una cicatriz central calcificada. Esos son los cistoadenomas serosos. A ver si tenemos una foto. Acá. Fíjense ustedes. El 70% de los casos presenta un patrón poliquístico microquístico. En realidad parece como un gran quiste lleno de otros quistes. Es un conglomerado quístico, esa es la palabra. Conglomerado quístico con más de 6 quistecitos. Con característica la presencia de lobulaciones externas y finas, pudiendo existir un realce de los septos y de la pared. El 30% puede mostrar una cicatriz fibrosa calcificada, que la verían en ecografía como un área de baja ecogenicidad con sombra acústica posterior. Entonces, redonditos, en realidad son como conglomerados microquísticos que a veces pueden o pueden prender. Cuando acá hablamos de realce de los septos y de la pared, eso es más en el campo de la tomografía, el realce con material de contraste. Acá en el caso de la ecografía, si tenemos suerte, podría prender con el Doppler. La variante macroquística u oligoquística es infrecuente, se ve en menos del 10% y es difícil diagnóstico diferencial con el mucinoso. La localización en la cabeza del páncreas, contornos lobulados y falta de realce de la pared son signos específicos del cistoadenoma seroso. Los tumores menores de 20 milímetros son frecuentes cistoadenomas serosos. Son asintomáticos y no requieren excisión quirúrgica, sino que se recomienda su seguimiento. De todo esto que estamos hablando, después les hice un cuadrito, así que no temáis. Y acá tenemos el mucinoso, porque estos, a diferencia de los otros, estos son potencialmente malignos. Por eso es que uno intenta descular y sacar y hacer el diagnóstico diferencial con uno y con otro. Constituyen el 20% de las neoplasias pancreáticas, quísticas. Afectan casi exclusivamente a las mujeres y se suelen localizar en la cola. ¿Sí? El adenocarcinoma, porque uno parecería, cuando yo se los muestro en una sola imagen, les muestro las características, parecerían obvias. Cuando yo me encuentre con uno, parecería obvio que voy a saber diferenciar y me voy a llamar la atención, me va a poner las alarmas uno y no el otro. Pero realmente entender estas cosas, de dónde están localizadas, ya de hallazgos imagenológicos de sus características, está bueno. Entonces, el adenocarcinoma está en la cola, el adenocarcinoma está en la cabeza del páncreas. Cualquier otra cosa que esté en la cola es menos, que no esté en la cabeza, es decir, en el cuerpo. Cola es probable que sea otra cosa. Generalmente son macroquistes, de mayor tamaño que los cistoadenomas serosos, y son potencialmente malignos. El otro, el cistoadenoma seroso, era un conglomerado microquístico. Estos son cosas de mayor tamaño. Entre un 5 y un 30% de estas lesiones presentan ya, entre un 5 y un 30% de estas lesiones presentan ya adenocarcinoma, cistoadenocarcinoma, ¿sí? Claro, en el estudio histológico, por lo que tiene indicación de resección quirúrgica, es el cistoadenocarcinoma. Ecográficamente se aparecen como masas quísticas bien definidas que pueden ser uniloculares u oligoloculares con cápsula gruesa. A diferencia, este es maligno y hasta ahora habíamos visto que el adenocarcinoma era sólido, no prendía, bordes irregulares. Acá veo, después vimos los neuroendocrinos no funcionantes, que eran de gran tamaño, pero también eran sólidos, pero de mayor ecogenicidad, y prendían con Doppler. Y acá en este otro maligno, tengo áreas quísticas, ¿sí? Quísticas que me van a hacer la diferencia a priori con los anteriores, ¿sí?
El cistoadenoma mucinoso es característica la presencia de ecos internos producida por los tabiques y por la presencia de excreciones papilares. Se puede mostrar vascularización con Doppler. Puede observarse contenido heterogéneo en el interior del quiste debido a la existencia de mucina o hemorragia intraquística. La exclusión de malignidad se realiza por anatomía patológica, o sea, yo lo debo sacar a esto y debo ver de qué se trata. Siempre debe ser resecado a su alto potencial de malignidad. ¿Sí? Eso en cuanto a los tumores quísticos. Habíamos visto tumores sólidos, adenocarcinoma, neuroendocrinos, funcionantes, no funcionantes, quísticos, cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso, cistoadenocarcinoma. Y ahora tenemos aquellos que están dentro del conducto. Son lesiones quísticas, ¿sí? Potencialmente malignas, edad media 60 años, sin necesidad de sexo y con frecuencia es asintomático. Se puede originar dolor abdominal, episodios de pancreatitis aguda o inclusive cuadros de insuficiencia pancreática. Está constituido por una dilatación quística del conducto pancreático, con un crecimiento papilar intraductal y se caracteriza por una producción de mucina densa que puede retener el conducto. ¿Sí? Acá, a diferencia de los otros que vemos lesiones focales, esto es una dilatación quística del conducto pancreático. ¿Sí? O sea, vemos una afección del conducto en general. No es que nos llama la atención solo un lugar. Vemos la anatomía, y que esto a su vez genera una alteración de la anatomía del órgano. Puede ser focal, localizando generalmente en la cabeza, pero puede afectar también de forma difusa el conducto de Wilson o su rama, que es así como uno lo ve, básicamente. Y es lo que imagenológicamente lo hace llevar a pensar en esta patología. Porque en definitiva todos nosotros lo que terminamos haciendo es valiéndonos de la anatomía patológica, ¿sí? Pero más allá de que estos pueden llegar a ser localizados, o sea, lo que a mí me da la pauta, que estoy hablando de un tumor mucinoso papilar intraductal, es cuando veo el páncreas de estructura alterada en el contexto de muchos quistes que están dentro del conducto y que me lo deforman. Entonces, cuando afecta el conducto pancreático principal, fíjense ustedes acá, como se observa una dilatación focal o difusa del conducto de Wilson, ¿sí? Que pueden existir masas intraductales y cuando afecta a las ramas ductales, la imagen característica es las lesiones quísticas uni- o multiloculares con forma de racimo. Para su diagnóstico es fundamental demostrar la comunicación con el conducto pancreático, es decir, la comunicación entre la estructura quística y el conducto de Wilson. ¿Sí? Por lo que resulta imprescindible la realización de la tomografía multislice o una resonancia magnética. ¿Sí? Muy bien. Este es el cuadrito hermoso que les armé. Esto lo tienen que saber. ¿Sí? Tenemos pancreatitis crónica, adenocarcinoma ductal, tumores neuroendocrinos, pseudoquistes, cistoadenoma seroso y mucinoso, tumores mucinosos papilares intraductales. ¿Sí? ¿Cómo se ve en modo B? ¿Cómo se ve en modo A y cómo se ve en contraste? Esto lo van a utilizar el resto de sus vidas. ¿Sí? Así que se los armé para que lo tengan todo junto, más allá de que trae toda la información que vimos anteriormente en las otras diapositivas. Como conclusiones de esta charla, la ecografía es el estudio de primera elección para valorar la vía biliar y el coleo como causas principales de pancreatitis y para determinar indirectamente la presencia de masas pancreáticas. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando se me dificulta ver el páncreas, yo me valgo de la gran avidez que tiene la ecografía para valorar la vía biliar y de esa manera ver si tengo algún proceso obstructivo, en este caso en el páncreas. La ecografía abdominal es una técnica que ofrece alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de las masas pancreáticas. Y ante una tumoración pancreática, el reto diagnóstico es identificar si se trata de una lesión benigna o maligna o con potencial de malignización. La tomografía con contraste aumenta la precisión diagnóstica que la tomografía convencional, los procesos inflamatorios, los tumores neuroendocrinos, las neoplasias quísticas, captan contraste en fase arterial, mientras que el adenocarcinoma y los pseudoquistes no lo hacen. Y en el caso de los tumores malignos, la ecografía nos puede permitir realizar una valoración de la resecabilidad, extensión del tumor y si la ventana ecográfica es adecuada, puede ser de guía para la obtención de material para el estudio citológico o histológico de la lesión. Es decir, van a poder determinar por medio del estudio ecográfico si ese paciente se lo puede o no se lo puede operar a partir de lo que dijimos, criterios de irreversibilidad.
Y eso es todo en cuanto a la clase de páncreas. Vamos a frenar la grabación aquí.